Axel Kicillof, candidato a gobernador del Frente de Todos. Bueno, luego del resultado de la PASO está claro que son muy serias las chances de que se convierta en gobernador a partir del 10 de diciembre. Mucho se habla desde el Frente de Todos de la necesidad de recuperar la capacidad de producción de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, recuperar el crédito para los sectores productivos. La pregunta del millón es ¿cómo? ¿Cómo, no? Postergando el pago de deuda, elevando impuestos, emitiendo billete. ¿Cuál es la idea? Mira, buena parte de lo que me preguntaba van a ser decisiones que tome obviamente el equipo económico de Alberto, pero yo te diría que en primer lugar hay algunas señales que se han dado claras. Hoy Alberto viene señalando que acá hay un problema a lo que él llamó últimamente usura, que es una apropiación por parte de un sector, que es el sector financiero, no ya de los excedentes económicos de otras actividades, sino directamente del capital de otras actividades. Yo acá cerca estuve con productores rurales, bueno, que tenían animales, que tenían para carne de vaca, y decían tengo que matar a los animales para pagar el crédito. Y hoy hablando en Bahía Blanca con diferentes empresarios, estábamos ahí con Federico, y lo que te decían era que un descuento de cheque acá está 80-100%. La verdad que ahí hay una cantidad de recursos que está siendo transferida de un sector a otro. Lo mismo en la cuestión tarifaria. Entonces hay algunas fuentes de recursos que simplemente se trata de redistribuirlas, de que vuelva a tener el pequeño comercio, el pequeño productor, la empresa productiva, el mercado interno, una parte de su movimiento que ha quedado en manos de un puñado de empresas, muy cercanas además al gobierno nacional. Eso en lo que hace a empresas privatizadas de servicios, a bancos, a toda la cadena energética. Y después hay otra parte que tiene que ver con esa suerte de situación bastante peculiar que ocurre en economía, que es que si se empieza a mover la rueda también va generando por sí mismo mayor valor y mayor riqueza y más recaudación. Vos fíjate que hoy el gobierno de Vidal tiene muchos problemas con el cierre de cuentas del año 2019, porque precisamente la recesión genera una caída permanente de la recaudación y eso más ajuste. Es una especie de espiral descendente. Después obviamente la cuestión, es decir, hay una parte que la propia economía puede generar. Hoy tenemos trabajadores en sus casas, empresas que tienen las máquinas con las lonas encima, y hay un punto donde hay que arrancar el motor para que empiece a funcionar, y eso va a generar más recursos. Porque no es que Argentina está a tope de su capacidad productiva, muy lejos está de eso. Y la segunda cuestión tiene que ver con una política que tuvieron de tomar deuda, y esa deuda convertirla en fuga de capitales, y que hoy no es que Alberto o el propio Macri o el Fondo Monetario, hoy los acreedores privados, te digo, a mí esto es casi una primicia, pero los acreedores privados me empiezan a alcanzar proyectos de reestructuración de la deuda de la provincia, como han hecho con Alberto, con la reestructuración de la deuda nacional. ¿Por qué? Porque Macri tomó deuda en un volumen inmenso que el mismo Macri no pudo pagar. Por eso entró en default con algunos títulos y él mismo planteó la reestructuración. ¿Qué quiere decir eso en concreto? Que hay recursos que hoy se van en intereses de esta deuda impagable, que obviamente se van a liberar si se llega a algún acuerdo con los acreedores. Quiero aclarar para que se entienda bien. Lo primero que hice a los que me entregaron la propuesta es vayan y llévensela a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Yo soy un candidato, pero es evidente que lo que han hecho es destruir el mercado interno, endeudar demasiado a la Argentina, y todo el mundo se da cuenta de que si no creces no podés pagar la deuda, y para crecer necesitas a las pymes, a la industria nacional, y bueno, por eso también esta visita a Bahía Blanca. ¿Acreedores privados de cuál sector? ¿O de cuáles sectores? No, acreedores privados te estoy hablando de bonistas, extranjeros, fondos de inversión de afuera. Usted viene haciendo hincapié en el tema de la austeridad, ¿no? De hecho, el famoso Clio es como una especie de símbolo de esa austeridad. ¿Usted cree que hay un exceso de gasto público en Argentina, en el actual gobierno, e incluso lo había en el gobierno anterior, como muchos sostienen? Mira, la eficiencia del gasto siempre es una cuestión que se puede mejorar.
Yo creo que este gobierno, ridículamente, cuando uno mira la estructura del Estado, engordaron cargos de jerarquía, subieron los sueldos a funcionarios y echaron de repente a los que tenían que ocuparse de inspeccionar las condiciones en las que se venden los supermercados, los abusos de precios. Es decir, ha habido una reestructuración del gasto a favor del grupo que gobierna y obviamente de un lado tenemos eso y de otro lado los enormes gastos en publicidad en las redes sociales. Bueno, el marketing nos cuesta a todos. Hay, incluso en la provincia de Buenos Aires, en el organigrama, hay, no sé si es secretaría o subsecretaría de opinión pública. ¿Qué está? Un tipo mirando las encuestas. Es decir, han metido dentro del aparato del Estado una poderosa maquinaria de propaganda y han reemplazado el marketing con marketing lo que debería ser gestión. Hoy la gestión es muy mala en la provincia y esto yo creo que también puede producir grandes ahorros. El gobierno, luego del resultado de las PASO, comenzó con una campaña que incluye una batería de anuncios que se vienen realizando. Uno de ellos, de los primeros, probablemente haya sido en Bahía Blanca, cuando la gobernadora Vidal dijo que el boleto estudiantil iba a llegar a Bahía Blanca a partir de marzo del año próximo. ¿Qué reflexión le merece esta campaña, esta serie de anuncios que está haciendo el gobierno en sus distintos niveles? Iba a decir, el gobierno después del 11 de agosto entró en un estado, para mí, de desorientación, bastante lamentable, porque una parte de las cosas que hace es repetir las mismas estrategias que no le funcionaron y bueno, para colmo hacerlo de manera contradictoria. Iba a decir, no dan pie con bola, pero con Federico al lado tengo que decir, no da mano con bola, sería en la capital del básquet. ¿Y qué quiere decir esto? Que la noche de las elecciones Macri, enojado con el resultado, mandó a dormir a los argentinos cuando se debería haber ido a dormir él, porque al día siguiente culpó a los votantes, a los electores, a la sociedad, de que se había escapado el dólar, cuando hoy está investigándose judicialmente si no fue que el gobierno lo dejó correr, y hoy todavía estamos pagando en los precios el costo de esa devaluación. O sea que un poco el argumento era agitar una especie de fantasma: si no votan a Macri o si votan a la oposición, entonces va a ir mal la economía, cuando es al revés. Como la economía viene yendo mal 4 años, la gente no quiere votar más al oficialismo. Y después de eso dijo Macri que se había equivocado, que había estado enojado, mal dormido, y después inició esta recorrida por las plazas con un intento de marcar un poco de optimismo, prometer de nuevo algo cuando no cumplió nada. Yo digo, Macri dice, sí se puede, yo digo, lo que pasa es que no se debe gobernar así. Ese es el problema, no se debe gobernar así, que es como vienen gobernando, ni prometer cosas. Ya el extremo de esto es cuando Vidal vino acá a Bahía Blanca, como el Frente de Todos está marcando la necesidad de que haya un boleto estudiantil, porque es un problema que tiene efectivamente un sector importante de la sociedad de Bahía Blanca. Viene Vidal y lo anuncia, pero ya digo, esto es el colmo, porque anuncia que va a pasar en el gobierno que viene, ni siquiera ahora. Entonces están con esta cuestión de ir anunciando cosas que bueno, todos los días un anuncio nuevo de todas cosas que son contradictorias con lo que vienen haciendo todo este tiempo. O sea que si esas fueran recetas exitosas, la gran pregunta es por qué no lo hicieron antes, y si no, uno tiene la sospecha de que, como fue en la elección de 2015, son promesas al viento, tratando de captar un voto, pero no cuestiones que pensarían en cumplir si fueran gobierno. Este domingo va a tener lugar el primer debate presidencial. Bueno, hay una ley para eso. En Bahía Blanca, si bien no hay ni ley ni ordenanza, estamos acostumbrados a ver debates de intendentes. No pasa lo mismo para los candidatos en la gobernación. ¿Le parece que debería haber una ley de debate? Más aún, ¿le gustaría debatir con Vidal? Mira, yo vengo discutiendo con Todo Cambiemos hace prácticamente 4 años en la Cámara de Diputados. Creo que siempre nos hemos conducido con mucha responsabilidad, con mucho respeto, incluso ante situaciones muy graves que viene haciendo este gobierno, institucionales. Han tratado de gobernar por decreto, ahora tienen las cámaras provinciales y nacionales cerradas, gobiernan sin el Parlamento. Nos hemos conducido siempre así y nunca nos han contestado nada con consistencia, siempre acusarnos. Hoy mismo, era lo que me faltaba decir, iniciaron
bueno, hace un par de días una campaña contra mí sucia de acusaciones. Bueno, acá en Bahía lo escuchamos decir a Pichetto que yo venía a alentar, creo que los crímenes, los robos de bancos y los saqueos. La verdad que no, la verdad que ya da para reírse, me parece que es una campaña sucia que no les, por eso digo, no les surtió efecto. Terminaron en las PASO con una elección, haciendo una elección muy distante de lo que pensaban y ellos mismos pregonaban. Pareciera que compran sus propias mentiras y que no tienen más recursos que promesas como en 2015, que ya la ciudadanía conoce que no llegó ni la revolución de la alegría, ni podemos vivir mejor, ni el 82% móvil a los jubilados, ni el empleo de calidad, ni dejaron el fútbol para todos. O sea, no cumplieron nada en la elección anterior y cuando empezaron a gobernar, montones de excusas. Después lo que tuvieron fue campaña sucia, acusaciones, la cuestión también del uso del aparato judicial para perseguir opositores. Bueno, han caído en todas las inconsistencias posibles. Yo creo que de esta manera no están escuchando lo que para mí, interpreto yo, le trató de transmitir la ciudadanía el 11 de agosto, que basta de marketing, vengan con soluciones. Ya por eso digo, vos podés, si hubiera traído el boleto estudiantil, también hubiera sido una medida electoral la semana de las elecciones, pero ya prometer que el gobierno que viene, donde hay oportunidades importantes de que no gane la gobernadora, lo va a aplicar, ya vemos que es caer en el ridículo, lo mismo que Pichetto. Nosotros vamos a seguir haciendo, como viene haciendo sus bieles en Bahía, como hacemos nosotros en la provincia, seguimos recorriendo, seguimos escuchando, seguimos proponiendo, seguimos comprometiéndonos, seguimos sin hacer promesas, sino marcar las prioridades que debe tener un gobierno y todo en la medida de lo que se puede hacer. Me parece que de esta manera es difícil que haciendo lo mismo te vaya distinto. De acuerdo con el oficialismo local, al kirchnerismo, al gobierno anterior, nunca le interesó Bahía Blanca. Mira, nosotros hoy tenemos un intendente de Bahía Blanca que es del mismo signo político que la gobernadora, del mismo signo político que el presidente, y bueno, ha aplicado las mismas políticas. Y así tenemos la producción en Bahía Blanca, la producción, el turismo, el comercio, el propio puerto. Tenemos acá en Olavarría, bueno, digo por decir la última novedad, cerró Loma Negra. Es una de las empresas más emblemáticas de la región, es decir que de nada ha servido que haya sintonía entre el gobierno provincial y nacional y municipal si la política económica es tremendamente adversa a todo proceso productivo de creación de empleo. Hoy lo que necesita Bahía Blanca es un proyecto estratégico, pero integrado en una provincia que también esté comprometida con la producción, con bueno, proyectos que venimos hablando con Federico desde hace mucho tiempo, el tema de Vaca Muerta, el tema de un puerto también que diversifique, de la propia Bahía Blanca, que tenga actividades industriales más fuertes también. Bueno, hay muchísimo para hacer en Bahía Blanca. No es casualidad que coincida con lo que estamos hablando nosotros para toda la provincia. Yo creo que tiene un rol realmente central en la próxima etapa, si Alberto Fernández gana las elecciones, si en la provincia podemos llevar adelante lo que pensamos hacer, pero obviamente se necesita un intendente que comulgue con estas ideas, que no solo que venga trabajando con esto, sino que tenga ese compromiso con los sectores productivos. Mirá, Bahía Blanca necesita ser la salida al mundo de Vaca Muerta. Para eso se necesita un ferrocarril, para eso se necesitan inversiones privadas, pero para eso se necesita también que los dirigentes políticos estén muy atentos, buscando las oportunidades y representando a Bahía Blanca ante la provincia y la nación. Puede venir otro intendente de esta misma fuerza política que hay hoy, pero ¿qué compromiso tiene si cuando cierra un negocio, cuando cierra una pyme, cuando se pierde una fuente de trabajo, se borran, desaparecen? Usted habla de la diversificación del puerto. ¿En qué términos lo piensa? No, yo creo que hay mucho para hacer para convertir a Bahía Blanca en un puerto que sea para todo el sur de
la provincia de Buenos Aires de salida de la producción, pero también con encadenamientos productivos vinculados a vaca muerta, todo lo que tiene que ver con la metalmecánica que acá no está presente.